Entonces, vamos a ver la definición de patrimonio, que viene del latín, de patrimonium, que significa patrimonio, bienes que se poseen de los padres. La definición del patrimonio cultural ha ido evolucionando a través del tiempo para convertirse en un concepto más amplio y que se define como un conjunto de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales a los que se les atribuyen valores de ser transmitidos y luego resignificados de una época a otra o de generación en generación. Un aspecto importante para contextualizar el patrimonio de San Salvador Cuauhtémoc y en general de Milpalta es que es parte de los 12 pueblos, Salvador Cuauhtémoc es parte de los 12 pueblos y barrios originarios, que son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y el establecimiento de las fronteras actuales. Conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sus sistemas normativos propios, su tradición histórica, territorialidad y cosmovisión o parte de estas. Todo esto reconocido por la Constitución Política de la Ciudad de México, que entró en vigor el 17 de septiembre del 2018 y que representó un avance en el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos, el cual obedeció a que por primera vez se consultó a los pueblos, barrios y comunidades indígenas asentados en la capital para su autodeterminación de política y de costumbres. Esto pues no es nada nuevo para ustedes siempre han estado organizados como comunidad, de hecho antes se le llamaba también usos y costumbres, ¿no? Que siempre ustedes se han organizado de esa manera. Sin embargo, al entrar ya en un marco legal, como es el de la Constitución Política de la Ciudad de México, ustedes tienen más reconocimiento de sus organizaciones, de sus tradiciones y de sus proyectos, y tienen el derecho de pedir apoyo del gobierno y de que el gobierno respete sus decisiones, ahora ya en un marco legal, ya no solo en un marco de costumbres. Es muy interesante ver que el concepto de pueblos originarios se conformó en Milpalta por una organización barrial que empezó a crear este movimiento y que gracias a eso tiene ese calificativo. Adelante. Hace todavía algunos años el calificativo de patrimonio estaba delimitado a monumentos o creaciones artísticas muy relevantes y muy orientadas a los inmuebles religiosos y civiles. Con el paso del tiempo, la interpretación de patrimonio cultural alcanzó aspectos más amplios del quehacer humano. Antes, el hablar de patrimonio cultural de un pueblo no se tomaba en cuenta aspectos como los bienes arqueológicos, naturales e intangibles, que son los que últimamente pasan a engrosar la herencia de una comunidad. Es muy interesante ver que el concepto de patrimonio cultural, que además San Salvador Cuauhtémoc, Costotepec, Villa Milpalta, es muy amplio. Nos ha sorprendido ahora que hemos estado estudiando este tema, nos causa una muy grata sorpresa la cantidad de patrimonio que ustedes tienen. Aquí, por ejemplo, siempre estamos acostumbrados a pensar en grandes monumentos del patrimonio, pero como les digo, el patrimonio es mucho más amplio. Ahora esta definición de patrimonio intangible abarca aspectos como la comida, las danzas, las lenguas. Siguiente, por favor. La música. Y no nada más, ahora sí que monumentos emblemáticos, ¿no? El patrimonio cultural se ha ido sensibilizando a aspectos mucho más directos a la gente, y es por lo que estamos también tratando este tema aquí. Adelante, por favor. El patrimonio de San Salvador Cuauhtémoc, vamos a empezar a hablar por la comunidad. La zona en la que está asentada es todavía uno de los reductos naturales de la Ciudad de México con mayor diversidad. Desde 1849, en que Alexander von Humboldt pasó por estas tierras,
quedó maravillado de su flora y su fauna. Von Humboldt fue un investigador alemán que se dedicó a investigar muchas de los territorios de América, América Latina sobre todo, ¿verdad, Oscar? Pasó por México, pasó por Bolivia, Ecuador, y investigó más bien dejó documentada gran cantidad de la flora y la fauna de estos países. Y San Salvador Cuauhtémoc se despliega alrededor de la iglesia del Divino Salvador, construido entre los siglos XVI y XVII. Este es el glifo de San Salvador, que significa en la orilla del bosque. Como decíamos, es uno de los 12 pueblos originarios de Milpalta. Los residentes más antiguos cuentan que era una comunidad xochimilca, aunque la mayoría de las comunidades vecinas eran momochcas, que con el tiempo convirtieron su territorio en una zona agrícola muy productiva. Siguiente, por favor. La Ciudad de México consta de 139 pueblos y 58 barrios originarios. Milpalta cuenta con 12 de estos pueblos originarios, que ustedes ya está por demás nombrarlos, y tiene una colindancia hacia el sur con el estado de Morelos. Tiene un territorio de 1.900 hectáreas y aproximadamente 15,000 habitantes. Creo que la densidad es de un habitante por kilómetro cuadrado, algo así leí, porque a pesar de que San Pedro y San Pablo Oxtotepec es más pequeño, tiene casi el mismo número de habitantes. Entonces, sí, San Salvador tiene un gran territorio con mucha producción agrícola y una alta actividad comercial. Adelante. Este es un paisaje típico de la zona rural. San Salvador Cuauhtémoc forma parte de este corredor Chichinautzin, que fue decretado área de protección de flora y fauna el 30 de noviembre de 1988 y es considerado una de las regiones con mayor diversidad de flora y fauna en la Ciudad de México. Actualmente, la presión urbana que ejerce el crecimiento de la ciudad pone en riesgo este recinto natural, ya que se presentan problemas graves como tala ilegal, caza furtiva, incendios forestales y venta ilegal de las tierras. Las zonas patrimoniales de la delegación incluyen zonas históricas declaradas y tradicionales. A eso hay que agregarles el patrimonio formado por las terrazas prehispánicas, las zonas boscosas y por el paisaje natural que conforma el mayor porcentaje del suelo de esta delegación. Creo que San Salvador Cuauhtémoc tiene gran parte de su patrimonio es el natural. Su asentamiento urbano es pequeño en comparación a su alta extensión rural. Pero vamos a también a ver algo de ese patrimonio urbano. Adelante. Bueno, antes de pasar a eso, lo que comenté... Sí, la siguiente, por favor. Antes de pasar a eso, comentábamos este sistema volcánico Chichinautzin, que es de las zonas volcánicas más extensas de lo que es la Ciudad de México y que al mismo tiempo colinda con el estado de Morelos. Como se fijan, es un sistema vastísimo de cráteres y de conos cineríticos. Los conos cineríticos son las bolitas que están en blanco y que no son más que acumulaciones de lava y ceniza que dieron forma a esta topografía tan especial de esta zona rural. Los triangulitos sí son ya lo que se llama volcán escudo, que son estos conos que vemos tan dispersos en este paisaje. En general, Salvador Cuauhtémoc tiene una composición volcánica y que es rica en andesitas y basaltos. La siguiente, por favor. El patrimonio arqueológico cercano a San Salvador Cuauhtémoc lo podríamos ahora sí que referenciar a todas las investigaciones que se han hecho en la zona, como es San Pedro y San Pablo Oxtotepec, lo que se ha investigado en Villa Milpalta, porque a fin de cuentas es la misma zona. No podemos ahorita hablar de límites geográficos tan claros
de que el patrimonio arqueológico de San Salvador es diferente al de San Pablo Estotepec, ¿no? Ya se nos cayó el... No. Según la antropóloga María de los Ángeles Martínez, estudiosa de la ENA, en la década de los 90 se encontraron en la zona oriente de Ostotepec vestigios paleontológicos de un mastodonte que datan de aproximadamente 10.000 años de antigüedad, así como un instrumento lítico de basalto de aproximadamente 5.000 años. En las montañas también se han encontrado petroglifos y entierros que datan entre el año 1350 y 1521 después de Cristo, esto un poco antes del contacto con los españoles, ¿no?, de la conquista. Se cree que aproximadamente en el año 1240 llegaron a la región tribus de chichimecas que se adaptaron a las bondades de esta tierra generosa en recursos naturales, así como por su cercanía a la zona lacustre de Xochimilco. Sin embargo, esto no duró mucho porque fueron dominados por los mexicas y tuvieron que adaptarse y someterse a ellos. Cuenta la leyenda que Huitlahuilli fue el primer fundador de estas tierras y se le atribuye también a los primeros que trajeron el maguey como parte de la tradición de cultivo de esta zona. Adelante, por favor. Vamos a pasar a lo que es el patrimonio arquitectónico de Ostotepec, que, como comenta acertadamente la investigadora María Teresa Álvarez y Casa, los mecanismos de identidad de los habitantes de los diferentes barrios en su origen colonial estuvieron fuertemente ligados a factores religiosos. Las primeras subdivisiones que se hicieron en la Ciudad de México tuvieron como fin atender las urgencias de la evangelización. Basándose en precedentes prehispánicos, los franciscanos establecieron las primeras cabeceras de doctrina. Es interesante ver, por ejemplo, en Tenochtitlan, cómo se respetó gran parte del primer cuadro de la traza urbana prehispánica por su eficiencia. Tenemos que ubicarnos en que estuvimos nosotros inmersos en una zona lacustre, que le llaman una cuenca endorreica porque no tiene salida a las aguas, porque está rodeada de montañas. Y este es el primer plano que lleva Cortés a España después de sus cartas de relación, y nos da el universo muy imaginariamente que ellos percibieron de estas tierras, ¿no? Una isla con pequeños islotes y rodeada de lagos. Ya hacia el siglo XVIII hay una interpretación más urbana de... ¿No se puede enfocar tantito, Oscar? No, ¿verdad? Bueno, pues así. Bueno, vamos a seguir. Aquí se ve, por ejemplo, ya una traza más urbana de Tenochtitlan, ya más apegada a la realidad y no tan simbólica como la del primer mapa. Siguiente, por favor. Algo interesante que dice la doctora María Teresa Álvarez y Casa es cómo los centros religiosos definitivamente conformaron la traza urbana de los primeros cuadros. Sin embargo, ya el carácter rural de las comunidades siempre es en una geometría más irregular, a veces derivado de la topografía, pero también derivado de una subdivisión de tierra mucho más libre, que no denota lo que es el poder civil o el poder eclesiástico. Acá, por ejemplo, tenemos el mapa de Uppsala, que también de alguna manera muestra esa rigidez geométrica en el centro, y cómo los caminos y los ríos te dan una diversidad urbana mucho más, un transurbano mucho más libre, ¿no? Adelante, por favor. Con la conquista esta zona fue evangelizada por frailes franciscanos, y se supone que la primera edificación religiosa de la zona está en la parte alta de lo que se conoce como Chalmita. Al parecer fue hasta el siglo XVII que se construyó el templo de San Salvador. Es importante enfatizar que el patrimonio arquitectónico de San Salvador
incluye su traza urbana, sus viviendas, su arquitectura industrial y no solo sus templos. Por lo que hemos estado investigando, creo que Chalmita tiene una relación muy fuerte también religiosamente con San Salvador Cuauhtémoc, a pesar de que sea otro barrio, ¿no? O otro pueblo originario. Es muy interesante este conjunto arquitectónico por su traza, por su montículo. No nos queda claro si, como sucedió en muchas zonas de los asentamientos religiosos, está desplantado sobre una pirámide, que no sería cosa rara, porque siempre se buscaba en la evangelización construir los templos sobre vestigios prehispánicos, ¿no? Para imponer la nueva religión de la que se trataba la conquista, ¿no? Adelante, por favor. Parte importante del patrimonio de San Salvador es las pocas construcciones de arquitectura de vivienda original que quedan. Don Francisco, me recuerdo que el día que vinimos aquí por primera vez nos dio un recorrido y pudimos detectar algunas de los vestigios, porque muchos ya son vestigios de vivienda tradicional de San Salvador, que es muy interesante. Su adaptación con los materiales de abundancia de piedra volcánica, a pesar de que sí hay algo de arquitectura de tierra, porque aquí la tierra es de una gran calidad para hacer adobe, porque como tiene esta mezcla de las cenizas de los volcanes, crea una argamasa muy resistente, y hemos visto que también los adobes que aún se conservan tienen una alta resistencia. En el templo de San Salvador no hemos aún averiguado, pero se me hace que al igual que en el de San Pedro y San Pablo Stotepec, la argamasa con la que están juntadas todas las mamposterías son de lodo. Como bien comentábamos el otro día, la cal era muy cara en los inicios de la conquista, y era, pues ahora sí que un material que se centraba más a llevarlo hacia la Ciudad de México. Sin embargo, derivado de la herencia prehispánica, que usaba estas argamasas para sus construcciones, toda esta vivienda tradicional mucha de esta vivienda tradicional está juntada con lodo, y es una argamasa de muy alta calidad. Siguiente, por favor. Miren, aquí tenemos algunas bardas de adobe todavía que quedan, un tapial, y vivienda tradicional, esta teja plana que va simplemente sobre un tablado y sustentada por unos morillos. Es una sencillez pues muy alta, pero de muy alta eficiencia, ¿no? Y ahí están estas casitas resistiéndose a desaparecer. Ojalá que la comunidad pudiera defenderlas, porque es lo que da un testimonio histórico, ¿no? De lo que fue estas comunidades, que estaban totalmente adaptadas a un clima boscoso, y que, pues, adelante, por favor. Tenemos también algunos ejemplos de arquitectura, ahora sí que campirana. Aquí nos comentaba don Francisco que este zacate también se usaba mucho como cubierta, y es muy eficiente estos sistemas ligeros y de alta y muy económicos, ¿no? Adelante, por favor. Ahí vemos cómo los vestigios empiezan a desaparecer de las calles y se van imponiendo estas nuevas construcciones, ¿no? Que ya son con sistemas constructivos, pues ahora sí que modernos, que pues sí desmerecen mucho, ¿no? No vamos a criticar que la gente aspire a una mejor casa, creo que eso sería injusto, pero sí creo que es importante. La siguiente, por favor, Oscar. Vemos cómo se van descontextualizando estas casas con respecto a lo que fue la arquitectura tradicional, y no siempre son los mejores resultados, ¿no? Adelante, por favor. Ya hablando un poquito más del templo, que es pues ahora sí que su patrimonio religioso de esta comunidad,
Podemos decir que está conformado de una bóveda rasa, una bóveda sencilla, sí, bóveda rasa que no tiene transepto, que es el crucero. Tiene 3 bóvedas vaídas, 3 bóvedas rebajadas, que ya cuando estemos en el tema de sistemas constructivos analizaremos con más detenimiento. Tiene su torre campanario, que seguramente fue construida hacia el siglo XVIII o principios del XIX, no me queda muy claro porque no es tampoco tan barroca, es bastante austera, y tiene algunos simbolismos de caña, que es algunos símbolos prehispánicos. Entonces yo la podría también como definir un poco de estilo tequitqui, aunque ese término ya no se usa tanto, pero sí tequitqui es una denominación que se le dio a los estilos arquitectónicos que guardaban todavía muchas reminiscencias de iconografía indígena o prehispánica. Entramos por un arco triunfal a un gran atrio. La barda atrial está conformada por arcos invertidos y tiene su sacristía y sus servicios lateralmente, adelante. Aquí vemos un poquito más el detalle de la parroquia que ustedes bien conocen. Tiene algunas... aquí en esta zona, normalmente en otras zonas en las que el clima es también como que menos adaptado a esta zona boscosa, casi siempre se aplanaban estas fachadas. Y aquí me sorprende mucho que ahora sí que por la cantidad de piedra volcánica y la calidad de la argamasa, que no produce mucha flora parásita, se pudieron dejar estas fachadas desnudas. Esto en la Ciudad de México es muy difícil porque el clima es más propicio para que todo esto se llene de hierba, y todo eso deriva en problemas estructurales y de mantenimiento. Aquí vemos un poco del interior, que son bóvedas muy rebajadas, apoyadas en 4 pechinas, que estaremos analizando ya cuando veamos lo que son los sistemas constructivos. Adelante, por favor. Otra parte de nuestro patrimonio cultural de San Salvador Contempo es lo que se denomina patrimonio mueble, que incluye todo lo que son retablos, esculturas, pinturas, azulejos, cualquier tema que se denomina de bien mueble, ¿no? San Salvador tiene un retablo barroco muy bonito lateralmente, que es uno de sus principales bienes muebles. Este retablo, que ya viene del siglo XIX, que es totalmente fijo, pero de cualquier manera sigue siendo un patrimonio mueble. Y esto que me llamó mucho la atención en Chalmita, que es unos misterios hechos de un azulejo de muy alta calidad, y que también es pues una parte del patrimonio mueble que tenemos la responsabilidad de defender. Ya faltan bastantes piezas, pero sería muy interesante ahorita que estamos a tiempo de descifrar lo que es este patrimonio, conservarlo. Adelante, por favor. Bueno, y lo que hablábamos, ¿no?, del patrimonio intangible es muy amplio en Milpalta. Todas estas comunidades tienen una alta producción agrícola y una tradición culinaria de muy alto nivel: el pulque, el mole, de tamales. Y una cosa muy interesante de Milpalta en general es que es de las alcaldías que tienen el mayor índice de parlantes en náhuatl. Es una lengua que se niega a morir en estas comunidades, y creo que eso es un atributo muy importante en esta comunidad que hay que defender. Antes llegó un tiempo en que la gente se avergonzaba de hablar en náhuatl, y ahora con esta distinción que le han dado al patrimonio de más amplio y más de valorar más estas tradiciones, creo que el náhuatl es una lengua que tiene la esperanza de conservarse
y de que cada vez toma un nivel más alto en lo que son las expresiones culturales. Adelante, por favor. Otra parte del patrimonio intangible es, por ejemplo, el cine. Fue muy agradable descubrir esta película que muestra, que a pesar de que muestra San Pedro y San Pablo Xtotepec, nos da toda la idea de lo que era en México, todavía en México, en San Salvador Cuauhtémoc y en Xtotepec, todavía en los años 60. Es increíble todavía cómo se mantenía la vivienda rural casi intacta, y de que son 4 décadas para acá ya cambió radicalmente todas estas comunidades, porque pues, la presión habitacional es muy fuerte, ¿no? Pero sí, esta película nos ayudó mucho para entender un poco el contexto de cómo se vivía todavía en estas comunidades. Adelante. Bueno, y parte importante de toda esta zona fue la presencia zapatista. Para bien y para mal, sabemos que no para todos fue una buena época. Fue una época sangrienta, difícil, pero parte de nuestra historia, y eso pues un orgullo, ¿no? Para San Pedro y San Pablo Xtotepec, para Cuauhtémoc, que fueron zonas muy zapatistas, y todavía estos reductos zapatistas se manifestaron en el siglo XXI. Todavía en 2001 todavía fue la tercera Convención Nacional Zapatista, que aunque ya es otro movimiento muy diferente al de 1910, sigue habiendo esos arraigos de idealizar el reparto de la tierra, ¿no? Por ejemplo, fue también un hallazgo para mí saber que aquí no hay propiedad privada. No sé si en Cuauhtémoc la haya, también es pura propiedad comunal. Usted que conoce más o menos Generalmente está reconocida como comunal. Sí, ¿verdad? Es muy interesante que la propiedad privada está casi erradicada, y por eso también esta organización de las comunidades para tomar las decisiones en torno a su patrimonio. Adelante, por favor. Bueno, y el tema que también pues, se abordará en su momento un poco más a detalle, pero que a todos nos golpeó, los sismos del 2017, como sabemos, nos agarró, así que como llega cualquier sismo, desprevenidos, y mucho del patrimonio, tanto mueble como inmueble religioso, pues, se vio seriamente afectado. Afortunadamente aquí ustedes, pues, por lo que veo, el daño no fue tan fuerte en su parroquia, pero sí tiene algunos daños derivados de ese sismo, y creo que pues es importante también este curso, saber qué canales son los adecuados para buscar apoyos y no perder los recursos que el gobierno federal y a veces los gobiernos locales deben prestar a sus comunidades. Adelante, por favor. Pues vimos casos dramáticos, ¿no? En todo lo que fue Estado de Morelos, Estado de México y parte de la Ciudad de México, también en estas zonas ya tan cercanas a Morelos, en las que vimos sí un patrimonio muy dañado. San Gregorio de Tlapulco, por ejemplo, que perdió toda su torre campanario, Jojutla, que quedó prácticamente devastado, bardas de atrios y mucha de la arquitectura de tierra que pues, desgraciadamente también sucumbió a estos sismos. Adelante, por favor. Buenos días. Mi nombre es Guadalupe y yo les voy a estar hablando respecto a lo que es la legislación a la restauración. Vamos a tratar de verlo un poquito rápido, que no es un tema pesado. La legislación puede ser un poquito pesada cuando se empiezan a leer leyes y todos los conceptos. Pero bueno, es importante que sepamos de todo esto, porque a fin de cuentas pues es la base de todo cómo se mueve aquí en la sociedad. Entonces, rápidamente, la restauración, en definición, es un conjunto de operaciones tendientes a conservar un bien cultural
o mantener un sitio, un monumento arqueológico en un estado de servicio conforme a sus características originales. Vamos a empezar a hablar un poquito de cómo surgen estas leyes y estas bases de lo que es la restauración mundial a partir de un conjunto internacional para después pasar aquí a lo que nos corresponde en México y en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Hablando internacionalmente, tenemos dos cartas principalmente que son base para el manejo de la restauración hoy en día, que es la Carta de Atenas y la Carta de Venecia. Son dos documentos importantes. La siguiente, por favor. Vamos a empezar hablando de la Carta de Atenas. La Carta de Atenas es un manifiesto urbanístico que se celebró, se redactó en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Fue publicado por Le Corbusier, un arquitecto francés, suizo nacionalizado francés, y este documento es uno de los primeros que tratan sobre la cooperación internacional para la conservación del patrimonio. Como les comento aquí en esta parte, esto es parte de un manifiesto urbanístico. Estas son las bases de lo que es la restauración, la conservación hoy en día. Nos damos un momentito para que tomen sus notas. Y bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Para explicarles un poquito del contexto, como les mencionaba, manifiesto urbanístico tenía como finalidad, ¿cómo decirlo?, pasar de lo tradicional, de lo que se venía construyendo normalmente, hacia la ciudad moderna, hacia estos nuevos preceptos de levantar edificios. Tenía varios puntos principales, que era como levantar las construcciones para tener más áreas verdes, más movilidad, más decía que una ciudad hecha para la velocidad era una ciudad hecha para el éxito. Entonces, este manifiesto nos trae muchas premisas de visiones hacia el futuro, ¿no? Pero también pone los cimientos de qué es lo que hay que conservar. En este documento plantea se puede decir que uno piensa que no es la visión hacia el futuro, ¿no? Dejar atrás todo, pero no, también plantea puntos importantes sobre qué es lo que le da carácter a una ciudad, a una población, cuál es su esencia, cómo hay que saber distinguir entre lo que hay que preservar y lo que hay que dejar, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Plantea ciertos puntos, como podemos ver en el punto número 7, por ejemplo. La arquitectura que da carácter e identidad es la que debe de permanecer. Esto es muy conciso. Nuestras iglesias, nuestros edificios de gobierno, como bien mencionaba el arquitecto Francisco, solemos pensar en grande, ¿no? En todos estos espacios que son los más relevantes de nuestra comunidad. Pero también tenemos otros edificios, viviendas, que también son parte de nuestra identidad. Por ejemplo, en el punto 65, los valores arquitectónicos deben ser salvaguardados, ya sean edificios aislados o conjuntos urbanos. Como mencionaba también el arquitecto, la traza urbana en cierta manera también es parte de la identidad de la población. Tenemos el centro histórico, como bien mencionaba, se mantuvieron sus trazas. Esto también es patrimonio, no solamente el edificio por sí mismo, sino el conjunto. Como bien dice, una ciudad es un organismo que está vivo y se transforma, y entonces por eso mismo también hay que verlo como un conjunto, no solamente los espacios aislados. En el 66, si solo son expresión de una cultura anterior y si responden a un interés general, al interés de la población, que es expresión de la cultura anterior, de nuestras raíces, por decir algo. En el 67, por ejemplo, nos menciona que si su conservación no implica el sacrificio de poblaciones mantenidas en malas condiciones. En esta parte sí hace un hincapié en que si lo que tratamos de preservar nos causa un daño de alguna manera, nos mantiene en condiciones insalubres, por ejemplo, o que de cierta manera impide, la construcción de una vialidad importante,
Se plantean soluciones para mantener, pero también para progresar de cierta manera. O sea, no impedir ninguna de las dos, siempre buscar la manera de salvaguardar el patrimonio. La siguiente, por favor. La siguiente carta es la Carta de Venecia, de 1964. Esta carta es denominada la Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios. Esta sí es, bueno, pues esta es la primera carta oficial en cuanto a el primer documento internacional sobre la conservación del patrimonio. Esta está enfocada totalmente a la preservación y tiene sus orígenes en la anterior carta, en la Carta de Atenas. Para tener también un poquito de contexto con todo esto, la primera carta tiene sus orígenes en el Congreso Internacional de Urbanismo. Entonces, ¿qué pasa en estas fechas, en esta transición entre esa carta y esta otra? La Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, ya vemos el conflicto bélico. Los años posteriores a esto son denominados los años de la reconstrucción, y es cuando esta carta toma mucho valor, mucha importancia en general en el mundo. Bueno, en esta carta se proponen definiciones como monumentos históricos, conservación, restauración, y pues sus objetivos son salvaguardar tanto la obra de arte del aspecto formal como el testimonio histórico, que tiene que ver con el significado y el valor de cada nación. La siguiente, por favor. Esta tiene una visión universalista, no es enfocada nada más a un solo país. Y señala que es nuestro deber heredarle la riqueza de la autenticidad. Es esencial que los principios que guían la preservación y la restauración de edificaciones antiguas sean acordados y establecidos internacionalmente para lograr que cada país se responsabilice de aplicar el plan dentro de su contexto cultural y tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto que viene en esta carta es planteado para que cada país lo acepte y lo aplique dentro de su normatividad, dentro de sus límites. Parte de todo esto que estaba pasando en el mundo, después de los conflictos, después de los periodos de reconstrucción, surge lo que es la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Y dentro de este organismo surge lo que es la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y las Artes. Y la educación. Y estos organismos tienen como fin la paz mundial, y la UNESCO específicamente a través de la cultura. Se dice que a través de la cultura se puede lograr la paz. Entonces, uno de su lema dice que es construir la paz a través de las mentes de los hombres y las mujeres. Entonces, así es la premisa de cómo, a partir de estos conflictos, a partir de toda la destrucción, el resurgimiento y la restauración, se busca la paz a través de preservar y de promover la cultura en general. La siguiente, por favor. Ahora, ya vimos un poquito el panorama internacional y global, vamos a lo que nos corresponde aquí en México. La siguiente, por favor. Vamos a empezar hablando de la primera y la más grande ley que tenemos, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues esta básicamente sirve para regular todas las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno en nuestro país. Nos dice cómo se conforma el gobierno y los derechos que tenemos como mexicanos. Esta, como ya sabemos, es la ley máxima, la Carta Magna, la que nos guía y la que nos rige principalmente. La siguiente, por favor. Dentro de la Constitución tenemos puntos claves para lo que es el patrimonio. En el artículo 4, toda persona tiene derecho a la cultura, a la creación cultural, a participar en la vida de la cultura y a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. También nos menciona que el Estado es quien debe de promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura. El artículo 27 dice que se constituye el patrimonio nacional de arte, arqueología e historia, y que este es de interés para la nación, para investigación, protección, conservación y recuperación. En este señala
justamente estos puntos de interés artístico histórico de la nación. Siguiente, por favor. Dentro de las leyes que surgen a partir de la Constitución tenemos lo que es la Ley General de Bienes Nacionales. Básicamente esta ley establece los bienes que constituyen el patrimonio de la nación, su régimen y su distribución. Es decir, regula el control, la administración, la vigilancia de todos estos bienes. ¿Y cuáles son estos bienes? La siguiente, por favor. Los bienes nacionales es todo lo que es de interés para la nación dentro de sus límites, que pueden ser los minerales, los mantos, las mantas, yacimientos, incluso el espacio aéreo. Todo esto es del bien nacional. Las aguas, los mares, las marinas interiores, las lagunas, los ríos, los lagos, todos los recursos naturales que están dentro de la plataforma continental, eso es un bien nacional. Así como también los bienes muebles e inmuebles que ya había mencionado el arquitecto. Bienes muebles, las pinturas, las esculturas, los retablos, todas estas partes que por lo general encontramos dentro de los bienes inmuebles, que son las iglesias, las construcciones, para que sea más entendible. Eso también es un bien nacional. Y a su vez, la siguiente por favor, estos se dividen en dos tipos, que son los de uso público y los bienes nacionales privados. Los bienes de uso público, como su nombre lo menciona, están destinados al goce de todos los ciudadanos. Algunos ejemplos son los edificios públicos, los monumentos, incluso algunos servicios como los bomberos, la policía, y también se refiere en uso público a las tradiciones, a las festividades, a estos elementos culturales que son también de protección. Y bien, pues los privados pues son los que marcan según las leyes. Privados del Estado, todas las tierras que están situadas dentro de los límites territoriales que no tienen dueño. Las minas de piedras preciosas y sustancias fósiles, toda la construcción hecha por el Estado y todos los bienes adquiridos por el Estado por cualquier título. Esos son algunos ejemplos de privados y públicos. La siguiente, por favor. También existe lo que es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 1972. Esta ley es la que regula y protege el patrimonio cultural de la nación. Esta establece la obligatoriedad para todos sus propietarios de cuidar, de conservar, de establecer las normas para la restauración, demolición o reconstrucción, regula el comercio y la exportación temporal. Esta ley, pues como bien lo menciona, habla sobre monumentos, sobre zonas arqueológicas, artísticas, históricas, es muy incompleta. Vamos a enfocarnos ahorita nada más en algunos puntos importantes, que serían los siguientes. El artículo 4, que esta habla en general de que esta ley es aplicable en todas las entidades federativas. El artículo 12. Las obras de restauración y conservación que se ejecuten sin autorización van a ser suspendidas. Y en su caso, dependiendo cuál haya sido el caso, se va a recurrir a la suspensión, a la demolición, a la reconstrucción, y dependiendo del caso, eso se decide después. Artículo 28 define que son los monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores. Así como los restos humanos, la flora y la fauna relacionados con esas culturas, todo lo que tenga que ver es un bien. 35. Monumentos históricos, bienes relacionados con la historia de la nación. Artículo 36. Por determinación de esta ley, los monumentos históricos son inmuebles construidos del siglo XVI al XIX, destinados a templos y anexos. También los documentos y los expedientes que hayan pertenecido a las oficinas de la Federación, y los documentos originales manuscritos. También todo esto es un monumento histórico. Este es el panorama en general. Digo, las leyes son mucho más completas, pero básicamente para tener una idea de lo que va esta ley. La siguiente, por favor. También existe la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Esta es fundada en la libertad de creencias religiosas y es reglamentaria según la Constitución Política de la República Mexicana. Esta es relevante para tratar con inmuebles de aspecto histórico-religiosos, que pues mucho de lo que tenemos aquí en México es de este tipo. También tiene sus orígenes en lo que son las leyes de reforma y bueno, es básicamente tratada para estos tipos de inmuebles. La siguiente, por favor. También existe, hablando de cultura, existe lo que es la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Esta regula el derecho, esta parte del artículo 4 que habíamos visto en la Constitución, donde dice que todas las personas tenemos derecho a la cultura. Pues esta ley es donde se enfoca este punto y a partir de aquí se desglosan completamente todos los derechos que tenemos. Promueve el ejercicio de los derechos culturales, establece las bases para el acceso de todas las personas. La siguiente, por favor. Dentro de esto también existe actualmente lo que es la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. Esta fue promulgada en diciembre del 2019 dentro de lo que es la Constitución Política de la Ciudad de México. Contiene varios artículos que reconocen, protegen y valoran el legado de estos pueblos y comunidades originales. La siguiente, por favor. Tenemos una pequeña definición que, bueno, ustedes ya también la deben de conocer: los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes. Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio de la Ciudad de México desde antes de la conquista. Como bien sabemos, las comunidades indígenas residentes, estos son un grupo social, una unidad económica y cultural integrada por personas que forman parte de pueblos indígenas en otras regiones del país y que vienen a asentarse aquí en la Ciudad de México. Es decir, sí, literalmente, ellos vienen de otros estados y de aquí asentados reproducen total o parcialmente sus tradiciones. Es decir, no son originarios de aquí, pero viven y conviven con nosotros en el día a día. La siguiente, por favor. Esto, como lo había mencionado el arquitecto a un comienzo, tenemos muchos pueblos originarios y comunidades indígenas dentro de la Ciudad de México. En total existen 139 pueblos y 58 barrios originarios. Más del 50% del territorio de la capital está conformada por antiguos pueblos y barrios de origen precolonial, con identidad étnica, instituciones culturales, capital y cohesión social que se les distingue y les brinda riqueza y diversidad a la ciudad. Aquí, como podemos ver en la parte de abajo, Milpalta cuenta con 12 pueblos originarios, uno de ellos es San Salvador Cuauhtémoc. La siguiente, por favor. Dentro de estos derechos de los pueblos originarios y las comunidades indígenas, menciona muchos artículos, de los cuales los principales es, número 1, que se reconocen y se garantizan todos los derechos colectivos e individuales de esta población. Derecho a la comunicación, no solamente más bien, derecho a comunicarse según sus tradiciones, según su lenguaje, su idioma, sus señas, la manera en la que se expresa cada uno de estos pueblos. Derecho a fomentar, mantener y transmitir todo su patrimonio cultural, sus tradiciones, sus historias, sus lenguas, su modo social, su organización social. Se reconoce su propia identidad colectiva e individual. Derecho a la participación política y también a decidir cómo organizar su política dentro de su comunidad. Derecho a la educación, a transmitir esos conocimientos, no solamente la educación general de la ciudad, sino también a la manera en la que transmiten sus conocimientos, en sus idiomas, por ejemplo, en sus tradiciones, en la característica esencial de ese pueblo. Todo esto viene salvaguardado con estos derechos. A la libre elección jurídica, al desarrollo de su identidad, derecho a la salud. En esto también, a lo mismo que la educación, no solo se refiere a
a transmitir y a recibir el conocimiento general de la población, sino también, en el caso de salud, a conservar sus tradiciones. Muchas veces, entre ellas tienen, no sé, las hierbas, las tradiciones que tiene cada pueblo de cómo se cuidaban anteriormente, la aplicación de sus tratamientos. Estas cosas, mantenerlas en cada población, tienen el derecho a mantenerlas y a transmitirlas generación tras generación. También el derecho a la tierra y a sus recursos. También derechos laborales, derechos a la justicia, en general todos los derechos que marca la Constitución, pero también todo esto que está aplicado justamente al pueblo, a sus tradiciones, a su identidad. Todo esto está establecido en esta Ley de Derechos, que como les mencionaba recientemente fue incluida en la Constitución de la Ciudad de México en el 2019, a finales de 2019, no tiene tanto tiempo, no tiene 5 años. Por eso es importante que la conozcan. Y más de que la conozcan, la siguiente, por favor, también que sepan a dónde se puede acudir para, perteneciendo a uno de estos pueblos, a estas comunidades indígenas. Ustedes pueden acudir a lo que es la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas para información, para orientación, para solicitud también de recursos. También en el Consejo para la Prevención y Eliminación de la Discriminación en la Ciudad de México, ellos son los responsables de prevenir y eliminar la discriminación. También en este se pueden acudir. O bien en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. También tienen participación no solo en las actividades político-electorales, sino también a través de los comités de ciudadanos y consejos de los pueblos. Existen otras instituciones que también pueden apoyarles en algunos aspectos, pero estos son los principales a donde pueden acudir. Una vez sabiendo que existen estos derechos, estas leyes, también es importante que sepan a dónde pueden acudir por más información, por algún apoyo que se llegue a presentar, alguna situación. Estos son los lugares a donde pueden acudir. La siguiente, por favor. Bueno, ya sí, ya. Para finalizar, tenemos lo que son instituciones federales. Ya vimos lo que son el origen, las cartas, ya vimos lo que son las leyes. Ahora existen organismos que son los encargados de aplicar estas leyes, de vigilar que se cumplan todas estas. Vamos a ver rápidamente algunas. Vamos a empezar por lo que es la Secretaría de Cultura. Esta es la institución encargada de la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales de México, así como de la proyección y de la presencia del país en el extranjero. Este trabaja en favor de la preservación, de la difusión, del patrimonio y la diversidad cultural. También apoya la creación artística y el desarrollo de industrias creativas. Promueve el acceso universal a los recursos tecnológicos, a todo lo que para que todo esté a nuestro alcance, no solamente en las ciudades, sino llevar estos recursos a los pueblos, a todos por igual, porque eso es lo que marca la ley. También es su obligación dotar de la infraestructura cultural y de espacios y servicios dignos para nosotros recibir todos estos servicios de cultura. Básicamente esos son algunos puntos importantes de los que se encarga esta secretaría. La siguiente, por favor, que es, por ejemplo, un ejemplo claro son estos cursos que son por parte de la Secretaría de Cultura. También tenemos lo que es el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este organismo fue fundado para garantizar la investigación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, del arqueológico, el antropológico, histórico y paleontológico de México. Es decir, su creación ha sido fundamental para preservar nuestro patrimonio cultural desde nuestros orígenes hasta la época colonial, y me parece que hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, que es donde entra el INBA. Bueno, vamos a ver. Final del siglo XIX y ya a principios del XX ya se INA. El INBA, perdón. El INBA, sí. La siguiente. Como les comentaba, el INBA, actualmente INBA,
es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Este es destinado a la promoción y la producción artística, difusión de las artes y la literatura, así como la educación artística. Como les mencionaba, su rango de protección del patrimonio abarca del año 1900 en adelante. Algo que se me pasó a comentar es, en el INAH se desenvuelve a través de distintas coordinaciones, que es, por ejemplo, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, la Coordinación de Arqueología, que estos son coordinaciones enfocadas justamente en ciertos aspectos para preservar lo que es la protección de los bienes muebles, de los bienes inmuebles, es decir, para enfocarse cada una a un punto específico y vigilar que se cumplan adecuadamente. En este caso, en el INBA, resguardan el patrimonio de los 1900 en adelante y también se apoyan de ciertas es que no me acuerdo cuál es la de esas serían instancias. Ajá, bueno, por ejemplo, el INAH es de la Coordinación Nacional. Es de la Secretaría de Cultura. Ok, este es de la Secretaría de Cultura Federal. Estas son instituciones de carácter aplicativo, es decir, que vigilan que se cumplan las normas y establecen también algunos criterios. La siguiente, por favor. También existe la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. Esta vigila, protege, restaura, conserva y cataloga los sitios y monumentos de la propiedad federal. Esta dirección está enfocada a la aplicación de todas estas normas, vigila literalmente las obras, de que se estén llevando a cabo de acuerdo a lo que es los lineamientos establecidos, cataloga y realiza inventarios de los bienes muebles e inmuebles. Entonces, esta es una de carácter aplicativo y las anteriores son normativas. La siguiente, por favor. Indirectamente tenemos otras instituciones con injerencia en el patrimonio. Digo indirectamente porque no es su función directa, pero al siguiente, por favor, al llevarse a cabo en la ciudad, en la población, de cierta manera tiene que ver con la conservación del patrimonio, porque, como les mencionaba, la ciudad al ser un organismo que está vivo y en constante cambio, por ejemplo, el desarrollo urbano y la vivienda, pues tiene que ver mucho, por ejemplo, en el centro histórico, o en estas partes también, al querer quitar una vialidad, una calle vieja que tenía camino de piedra y querer meter una nueva, nuevos materiales, una construcción. Es cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por ejemplo, tiene que ver con lo que es protección y conservación del patrimonio. Es ahí cuando se mezclan. Y bueno, esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es la dependencia encargada de diseñar, coordinar y aplicar la política urbana en la Ciudad de México. Bueno, esto incluye lo que es la orientación del crecimiento, recuperación de espacios públicos, reactivación de zonas y por la protección y la conservación del paisaje urbano. Como les mencionaba, CEDUMI, por ejemplo, es una de estas instituciones que están indirectamente relacionadas a lo que es la conservación del patrimonio. Dentro de este tipo que es el desarrollo urbano, tenemos lo que son los gobiernos locales, municipales, estatales, que estas son dependencias como direcciones igualmente de obras públicas, ya sean estatales o municipales, al ser encargadas de desarrollar la infraestructura, son encargadas de desarrollar la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida. Entonces, al realizar cambios, como veíamos a un inicio, al querer incluir lo que es lo moderno a las ciudades, a las comunidades, es importante que tengamos en cuenta que no solamente es esto, sino también ver lo que es el patrimonio, no solamente modernizar las cosas, sino también tener conciencia de lo que hay que salvaguardar. Es por eso muy importante que trabajen en conjunto. La siguiente, por favor. Bueno, para finalizar, ya vimos lo que son leyes, ya vimos lo que son organismos, dependencias.
Ahora bien, las personas que se encargan de ver, literalmente las que se encargan de promover estas leyes, de vigilar, de salvaguardar, pues son profesionales en el campo de la restauración. Pueden ser tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Algunos ejemplos, bueno, una persona que se encarga de vigilar esto debería tener una formación, una especialidad, una maestría, diplomado, seminarios, alguna manera de sustentar que es una persona capacitada. Bueno, y eso es en general. Así debería de tratarse esto, con especialistas. No basta solamente con decir que soy arquitecto, que soy ingeniero. Por algo es una especialidad, entonces es importante asesorarnos adecuadamente. Pero más allá de todo esto, no solamente hay que quedarnos con la idea de que los profesionales, el gobierno, son las personas que tienen que encargarse de esto. Nosotros, como personas como civiles, como ciudadanos, también tenemos voz y voto, como les mencionaba, tenemos derechos y tenemos la oportunidad y pues más que nada también siento yo una obligación de transmitir, de cuidar, de salvaguardar nuestro patrimonio. Y por eso es importante mencionarles que pues sí, es un buen ejemplo de que ustedes tienen el derecho, la oportunidad de salvaguardar esto. No por decir que no son profesionales, no piensen que no pueden tener una participación en esto, al contrario, esta es su comunidad, ustedes saben cuáles son los lugares importantes, cuáles son los lugares que tienen historia, ya sea incluso solamente sentimental en su pueblo, que tengan una conexión con espacios, con edificios, lo que sea. También es importante que les mencionemos esto, para que también formen parte de todas estas actividades, todas estas cosas que se pueden llevar a cabo dentro de su comunidad. Entonces, pues, eso sería todo respecto al tema legislativo. No sé si alguien tenga alguna duda.